En la sala del tribunal del condado, yo estaba sentado en la mesa de la defensa junto a mi abogado. Levanté la vista justo cuando estaban a punto de llamar al jurado. Mi abogado me advirtió que si me declaraban culpable del delito, podría enfrentarme a varios años de prisión. Lo hice porque no tenía otra opción. Sí, me alejé un poco de Rose, pero ¿qué hubieras hecho tú en mi posición? Supongo que debería empezar desde el principio para explicarlo. Debería proporcionar algunos antecedentes. Entonces, ¿sabes por qué estoy sentado aquí hoy? Mi esposa Rose y yo nos casamos más tarde en la vida. Ella tenía 32 años mientras yo tenía 34. Rose siempre fue una belleza rubia y me enamoré de ella la primera vez que la conocí. Después de unos meses difíciles, empezamos a salir. Lo tomé en serio y me casé al año siguiente. Ambos habíamos estado en algunas relaciones y pensé que ser mayor y haber estado alrededor de la cuadra varias veces sería ideal. Funcionó. Durante los primeros 3 años, Rose no trabajó y permaneció en casa. Hablamos de tener hijos y ella parecía disfrutar de no trabajar, así que no la presioné financieramente. Nos iba bien y estaba emocionado de formar una familia. No quería que ella comenzara una carrera y luego tuviera que dejar de formar una familia. Rose siempre fue optimista y extrovertida. Ese fue el problema. La mayoría de los hombres pensaron que ella se estaba acercando a ellos y, como resultado, casi me meto en algunas peleas. A veces creo que Rose empezaría algo solo para animarme, pero nunca funcionó. Despreciaba las peleas y siempre trataba de evitar enfrentamientos con los demás. Siempre intentaba poner la otra mejilla. Este era mi problema hasta hace 2 meses. Siempre me retiraría de una pelea o de un desafío personal. Rose se quedó conmigo porque no soy un cobarde como mucha gente cree. Pero yo seguía los consejos de mi padre desde que era más joven. Siempre fui bueno en la escuela hasta que nos mudamos a mi ciudad actual. Estoy a otro estado de distancia del anterior. Tuve que dejar atrás a mis profesores, amigos y todo lo que disfrutaba de mi antiguo pueblo. Estaba en 8º grado y la nueva escuela era enorme y peligrosa. Intenté no decírselo a mi padre para que no se sintiera mal por la mudanza. No tenía otra opción económicamente. Mi madre murió hace 2 años y mi padre todavía estaba lidiando con la pérdida. Rosa, no lo hagas. La escuela estaba dirigida por lo que yo describiría como un matón macho alfa. Se llamaba Tommy Bollinger y me guardó rencor desde el principio. Mi primer día de clases, estaba a punto de salir cuando un tipo grande me detuvo antes de que pudiera abordar el autobús. Al principio no lo noté, pero cuando me empujaron al suelo, miré hacia arriba y vi un 6.2. Monstruo. Eso es lo que me pareció a mí. Yo era un pequeño de 5 pies 3 en ese momento. Ahora mido aproximadamente 5 pies de altura y vuelo 7. Él se elevaba sobre mí en el suelo y estaba acompañado por 2 amigos que eran solo unos centímetros más bajos que él. Me ordenaron que me levantara y les entregara mi mochila y todo el dinero que tenía. Me levanté lentamente y estaba más asustado que nunca. Me oriné en los pantalones porque tenía mucho miedo. Mirando hacia atrás, probablemente me salvó de ser golpeado por estos matones de la escuela. Rose, ¿cómo te llamas, debilucha? Tommy me preguntó con malicia en su voz. Pete Huckabee. Respondí con verdadero miedo. Rose Dieter, acabas de recibir un nuevo nombre en la escuela. De ahora en adelante su nombre será PCP Dash. Simplemente se mojó los pantalones como un bebé. Tommy informó a la creciente multitud a mi alrededor. Miré a mi alrededor y todos se reían de mí. Estaba tan aterrorizada que corrí a casa y ni siquiera me subí al autobús. Tommy nunca me dejó sola después de eso. Él era un estudiante de 3er año, así que tuve que aguantarlo hasta que se graduó un año después. Mi vida era un infierno. Durante los primeros 2 años, ninguna chica saldría conmigo porque yo era el PC Pete. Independientemente de lo que hiciera, ese nombre se me quedó grabado y tener que llevarlo a la escuela era algo que temía. Me acosaron, me empujaron, ocasionalmente me golpearon y, en general, abusaron de mí. Pensé que era un buen chico, pero la forma en que me trataron en la escuela te hizo preguntarte.
Recé para que Tommy se graduara después de pasar toda su carrera escolar. Tommy nunca mostró compasión por nadie con quien se metía, incluyéndome a mí. Le gustaba infligir terror a los demás y se estaba volviendo muy bueno en eso. Después de que Tommy se graduó de la escuela, se estableció y compró mi último año. Solo unos pocos imbéciles se referían a mí como PC Pete. Me gradué con honores y fui el mejor estudiante de mi clase. Asistí a una buena universidad y me convertí en ingeniero de diseño. Rose, cuando traté de contarle a mi padre sobre el problema, él dijo que iría a la escuela y se ocuparía del problema. Eso es todo lo que necesito. Esperaba que papá viniera a rescatarme. Sabía que no iba a ayudar y probablemente empeoraría las cosas. Sugerí probarlo durante unos días más para ver si las burlas cesaban. Él lo aceptó y mentí cuando me preguntó cómo iba a la escuela unos días después. Como mínimo, la escuela era desagradable. A Gus le fue bien después de los primeros 2 meses en mi nueva escuela. Cuando llegué a casa había tenido un día realmente malo, estaba tan alterado que podía ser peligroso. Mi hermano menor y único me quitó algo. Todavía no recuerdo qué era. Todo lo que sabía era que él estaba en la línea de fuego. Empezamos a discutir con mi padre, que estaba sentado en la habitación de al lado. Todo el acoso y los problemas de mi vida llegaron a un punto crítico. Empujé a mi hermano contra la pared, apuntándole con el puño a la cabeza. Se agachó en el último segundo y golpeé la pared con el puño. Vivíamos en una casa antigua y las paredes eran de yeso con listones de madera detrás, lo que provocó un agujero de 3 pies en la pared e incluso rompió 2 de las tablas donde había estado la cabeza de mi hermano pequeño. Papá entró en la habitación y se asustó cuando vio los daños. Mi hermano estaba llorando y gritando: «Podrías haber matado a tu hermano en tu habitación ahora mismo. Estás castigado». Durante los próximos 2 meses. Me castigaron y todavía me acosaban en la escuela. Fueron los 2 meses más largos de mi vida. Mi padre me enseñó que mi temperamento podía causarme problemas y posiblemente matar a alguien. En el fondo sabía que si hubiera golpeado a mi hermano, podría haberlo matado. Esa lección ha permanecido conmigo hasta el día de hoy. Por eso prefiero marcharme antes que pelear. Rosa. Bien, ahora que les he dado algunos antecedentes de mi vida, voy a explicarles lo que comenzó hace unos 3 meses. Normalmente llamo a casa antes del almuerzo y Rose lo tiene listo para mí. Olvidé llamarla hoy. Es solo un viaje de 20 minutos en cada sentido, lo cual es conveniente dado que mi pausa para el almuerzo dura solo 1 hora. Llegué a la hora del almuerzo como de costumbre. Cuando entré por la puerta, Rose estaba de rodillas fregando la alfombra de la sala. Nuestra alfombra tenía huellas de barro de tamaño 13 pies. Las vías parecían conducir directamente desde nuestra puerta principal a nuestra habitación trasera. Rose lo hizo a Airy. ¿Qué hizo tanto desastre en nuestra alfombra nueva?, le pregunté. Leo, nuestro superintendente del edificio, contrató a un nuevo tipo para revisar las alarmas de humo. Entró con los pies sucios y no se los secó. Ella volvió a mí. La respuesta casi parecía escrita. Está bien, pero me voy a tirar, Leo. La primera oportunidad que tengo. Disponemos de alfombras blancas. Si él no lo sabe, le respondí. No te preocupes por eso, Pedro. Hablaré con él. Déjame encargarme de todo, me dijo. Después de eso, comí mi almuerzo y dejé de pensar en ello. Rosa. Esa semana vi a Leo salir de uno de los otros edificios de apartamentos. Lo llamé para que hablara conmigo. Leo, ¿cómo estás? Ha pasado un tiempo desde que hablamos. Le dije. Hablamos de deportes y del tiempo y de repente recordé de que quería hablar con él. Rosa lo hizo. Leo, el otro día tu nuevo chico vino a comprobar las alarmas de humo de mi apartamento y dejó un rastro de barro de sus zapatos por toda mi preciosa alfombra blanca. Ante todo, le informé que no es mi chico nuevo. Me dijo Leo con molestia en su voz. Lo siento, Kit. Hizo una pausa por un segundo para controlar su temperamento. Pero este tipo ya me afectó y normalmente no dejo que nada me moleste, pero este tipo sí. Su nombre es Sam algo. Empieza con B. No lo recuerdo.
La empresa lo contrató después de que les dije que necesitaba más ayuda. Él iba a ser mi hombre a tiempo parcial haciendo las tareas que necesitaba. Leo me informó nuevamente. Ross Butole llega a la ciudad de Nueva York, pensando que es mi jefe. Empezó a contarme sobre los míos y sus horarios, así como sobre cómo funcionarían las cosas por aquí. Leo seguía diciéndome que le dejé claro cuál era su papel aquí y no estaba contento. Tenía ojos salvajes que sugerían que podía volverse contra ti en cualquier momento. Estaba a punto de darle sus permisos de salida allí mismo, pero todavía tenía esa mirada en sus ojos. Creo que si lo hubiera despedido, me habría dado una paliza. Quizás incluso peor. Voy a notificar a la empresa y haré que lo despidan. Es un tipo grande que se supone que es hábil con una llave inglesa. Si me preguntas, fue un gran imbécil desde el principio. Leo me lo dijo. Además de Pete, revisé los detectores de humo hace 3 semanas. Le informé a su esposa que los 2 detectores de humo traseros necesitaban baterías nuevas. Regresé e incluso se los instalé. Tom no tenía motivos para probar las alarmas de humo. Ese no es su trabajo. Leo me dijo sin amor en su voz, lo que me dejó preguntándome. Sin embargo, después de que terminé de hablar con él, se me olvidó hasta que ocurrió otro incidente unas semanas después. Estaba a punto de sacar otro par de zapatillas de mi armario cuando recordé que las había dejado debajo de la cama. Mientras los buscaba debajo del lado de la cama de mi esposa, noté un par de huellas de zapatos embarrados de talla 13 similares a las que vi limpiar a mi esposa hace unas semanas. Solo podrían haberse hecho si la persona que los llevaba se los hubiera quitado y los hubiera colocado debajo de mi cama. Mi esposa hacía eso con mis zapatos por costumbre. Estas parecían ser las únicas huellas que no limpió. Rosado. Ese mismo día saqué unos calcetines de mi cajón y me di cuenta de que no eran míos. Mis pies nunca fueron tan grandes, talla 13, y eran de un color que nunca compré. Incluso me los probé. Y fue divertido. Al menos lo fue hasta que consideré seriamente las implicaciones. Ahora bien, ¿cómo terminaron los calcetines de otra persona en mi cajón de calcetines? Me preocupé cada vez más al reflexionar sobre la situación. Entonces mi vecina, la señora Adams, que vive justo enfrente de mi apartamento, me preguntó una mañana, ¿ya has arreglado tu apartamento? Rosa, no tengo idea de qué estás hablando. Salida. No tenía idea de que algo estuviera roto en mi apartamento. Respondí con una mirada interrogante. Es solo que el nuevo gran reparador estaba constantemente reparando cosas en tu apartamento. Deberías preguntarle a tu esposa. Ella terminó mirándome extrañamente. Su expresión reveló más de lo que quería saber. Sally era una entrometida, pero siempre estaba al tanto de lo que sucedía en el edificio. Esta podría haber sido su manera de decirme que tuviera cuidado. Rose llevaba meses cuestionando la fidelidad de mi esposa. Nada concreto, pequeñas cosas aquí. Y decía que me estaba engañando. Si contestaba el teléfono, la llamada terminaría. Me pareció oler colonia en su ropa. Le pregunté directamente un día. Ella me dijo que yo era su único amor. Ella no parecía nerviosa ni nada por el estilo. Acepté su respuesta y traté de no pensar más en eso. Debería haber insistido más en el tema, pero no lo hice. Confié completamente en ella. Cuando vos leí esta historia, piensa, muchacho, seguro que es un idiota. Pero en mi defensa, amaba y confiaba en Rose. Sí, era un amor ciego. También creo que en el fondo no quería el enfrentamiento con mi esposa. Sin embargo, así eran las cosas hasta el día en que mi vida cambió para siempre. Me sentía mal en el trabajo, así que salí temprano. Incluso antes del almuerzo, entré a mi apartamento e inmediatamente supe que algo andaba mal. Vivimos en un apartamento de un piso. Nuestro dormitorio está en la parte de atrás, por lo que no puedes oír si alguien llama a la puerta principal o entra. Día de la Rosa. Cuando comencé a caminar de regreso al dormitorio, escuché voces. Rose estaba gimiendo fuerte y otra voz masculina mencionó lo bien que se sentían sus partes privadas. Sabía que era malo, pero no estaba seguro de qué tan malo era.
En ese momento perdí todo el amor por mi esposa. El calor no empezó hasta que me di cuenta con quién estaba. Rose, no puedo creer que tu marido no se dé cuenta de lo tonta que eres. Si fueras mi esposa, te encerraría cada vez que me fuera. Un soldado como el suyo es uno entre 1.000.000. Además, das la mejor mamada que he tenido. Podrías chupar una bola de billar con una pajita. El extraño se rió mientras hablaba con Rose. Rose y Tommy simplemente me engañan. No quiero que mi marido nos pille y pueda volver a casa a almorzar. Rose le informó. ¿A quién le importa? Rose, dijiste que era un cobarde y que nunca peleaba. Le daré una patada y luego te engañaré mientras él yace en el suelo debajo de nosotros. Tommy dijo valientemente, se levantó. Rose me defendió diciendo que, si bien es pasivo, en realidad es un buen tipo. Algo así como. Su voz transmitía que no creía en sus propias palabras. Eso realmente dolió más de lo que puedo expresar. La mujer de tu vida piensa que eres un cobarde y un cobarde. No hay palabras para expresar lo que sentí. A día de hoy no recuerdo haberlo hecho. Afortunadamente. Justo cuando me acercaba a la puerta del dormitorio, encendí mi pequeña grabadora de video y sonido. Es más pequeño que un encendedor y no se notará en el bolsillo de la camisa. Levanté la grabadora para trabajar. Mi nuevo jefe, Bill, estaba robando mis diseños y llamando los suyos. Me hacía quedar mal en las reuniones para que él quedara bien. Empecé a grabar nuestras conversaciones. Mi buen amigo lo sugirió. Grabé la conversación para poder probar las acciones o inacciones de mi jefe. Me echó debajo del autobús al menos una vez a la semana. Supuso que yo era un cobarde. Tommy también me amenazó mientras la grabadora estaba encendida. Había escuchado esa voz antes y me trajo una avalancha de recuerdos a la vez. No, no me digas que es él, me dije. Ya me he levantado bastante. Caminé hasta la puerta abierta del dormitorio y vi a Tommy Baltimore, mi antiguo matón del instituto, follándose a mi esposa por detrás. Esa imagen permanecerá en mi mente hasta que muera. ¿Cómo describo cómo me sentí en ese momento? Me quedé allí viendo a mi esposa de 3 años ser engañada por la persona que más despreciaba en el mundo. Odiaba a mi esposa ahora y odiaba especialmente a Tommy en ese momento. Me quedé paralizado y observé mientras repetía Rose, mi esposa. Desperté de mi pesadilla de memoria y ya había tenido suficiente. Le grité a Rose. Sal de mi apartamento. Les grité esto a ambos con la mayor rabia que jamás había escuchado en mi voz. La expresión de mi rostro debe haberlo dicho todo. En el momento, estaba más enojado que nunca en mi vida. Rose, por otro lado, tenía una expresión casi que en su rostro. Endeble. De todos modos no vas a hacer nada, ¿verdad? Nunca lo haces. Mi esposa pareció sorprendida solo por unos segundos antes de darme esa mirada. Tommy simplemente me miró y comenzó a dejarla llevar. Rose, no me digas que te casaste con el agente Kidd. Dios mío. Pensé que tenía una razón para preocuparme. Le respondió a mi esposa riendo aún más fuerte. Le preguntó a Tommy, tratando de encontrarle sentido a mi nuevo apodo. Rose, tu marido perdedor que asistió a mi escuela secundaria. Se orinó en los pantalones. Esta fue la primera vez que nos conocimos. Claramente no le contó cómo nos conocimos. Solo incluyó esa pequeña cantidad de información para hacerme quedar mal delante de mi esposa. Mi esposa me miró como si yo fuera menos que un hombre. Entonces funcionó. Le daría una paliza una vez por semana. Se levantó una pequeña cantidad de basura con él. Cuando termine de follar las partes íntimas, las nalgas y la boca de tu esposa, podrás sustituir a un hombre de verdad. Hasta entonces, espera afuera hasta que termine. Me dio una orden. Mi esposa simplemente nos miró de un lado a otro sin decir nada. En ese momento supe que nunca me casaría con esta mujer después de hoy. Por cierto, Kissy Kid, estoy trabajando ahora mismo y mi salario se deriva de tus pagos de alquiler. Para colmo de males, literalmente me estás pagando para engañar a tu esposa ahora mismo. ¿Cómo te sientes, pequeña mierda?
Tommy se jactó ante mí mientras me hacía la última pregunta. Regresó con mi esposa y comenzó a engañarla nuevamente. Ella simplemente miró hacia otro lado. Rose dirá esto solo una vez. Sal de mi apartamento. Le grité. Estaba preparado para cualquier cosa que Tommy tuviera para ofrecerme. Me enfurecí en ese momento. Casi estaba temblando de rabia. Bueno, el PCP tiene un par de pelotas. Comentó sarcásticamente. Yo me ocuparé de eso. Te di la oportunidad de irte, cobarde. Ahora te voy a dar una paliza como nunca recibiste en la secundaria. Tommy me dijo esto mientras le sacaba las partes íntimas a mi esposa. Se levantaba de la cama y se acercaba a mí en la puerta. Es curioso, pero a veces ves a un viejo amigo de la escuela y todavía crees que es la misma persona con la que fuiste a la escuela. Tommy cometió un error. Después de la secundaria, uno de mis profesores universitarios me animó a tomar clases de artes marciales para aumentar mi autoestima. Desarrolló un interés en ello y comenzó a entrenar en judo, kickboxing y diversas formas de karate. Hacía ejercicio en el club de kickboxing 2 veces por semana e iba al gimnasio al menos una vez. He seguido esa rutina todas las semanas durante los últimos 6 años. Rose nunca fue conmigo, así que asumió que usaba la escalera o algo así en el gimnasio. Sin embargo, lo ahorraría al menos 2 veces por semana. Al principio, mis profesores lucharon por persuadirme de compartir con alguien a quien todavía podía ver la expresión aterrorizada de mi hermano cuando intenté golpearlo hace tantos años. Me dijeron que era como aprender a leer pero nunca coger un libro. Una excelente analogía, pensé. Finalmente, comencé a entrenar y me volví bastante bueno en ello. Me resistiría y nunca tuve la intención de lastimar a nadie. Afirmaban que mi fuerza estaba en mi velocidad. Podría lanzar un fuerte puñetazo si quisiera. Pero el pasado volvió para atormentarme de repente. Consideré huir. Por una fracción de segundo. El niño aterrorizado por el gran matón permaneció en algún lugar de mí. Pero algo más poderoso estaba surgiendo. Toda mi ira y mi rabia habían estado almacenadas dentro de mí durante años. De repente estalló. Mi oso, Tommy, me atacó con un poderoso puñetazo. Se movía muy lentamente para su tamaño. Me moví hacia los 6 de la derecha y él me extrañó por completo. Fue entonces cuando fui tras él. Se apoyó en el codo mientras yo golpeaba la parte superior de su muñeca y mano. Esta acción hizo que su codo se rompiera con un crujido desagradable. No me importó. Recién estaba comenzando. Después de gritar de dolor, intentó abalanzarse hacia mí con el brazo y el cuerpo sanos que le quedaban. Simplemente me hice a un lado y dirigí todo su peso hacia el marco de la puerta. Estaba parado junto a su cabeza y la golpeé con otro crujido mientras mi esposa gritaba desde la cama. Ella todavía estaba escondida debajo de las sábanas, solo su cabeza asomaba. La ignoré y seguí con mis asuntos. Tommy se levantó de nuevo. Me impresionó, pero él no era lo suficientemente inteligente como para quedarse abajo como debería haberlo hecho. Me moví al centro de la habitación donde tenía un espacio despejado para luchar. Si Tommy hubiera estado de pie, dudo que hubiera podido alcanzarlo con el pie. Pero estaba un poco inclinado, así que me giré y le di la patada circular más fuerte que jamás haya dado. Mis zapatos con punta de ala le sacaron varios dientes de la boca y también salió sangre. Él gritó y usé la fracción de segundo de retraso para lanzar mi rodilla contra su pecho donde estaba inclinado, sosteniendo su boca con su único brazo bueno. Pude sentir varias de sus costillas romperse y ya estaba harto de estas tonterías. Golpeé sus piernas con las mías e inmediatamente cayó. Recuerdo que mi instructor me dijo que si derribas a un enemigo, manténlo derribado. Salté sobre sus 2 tobillos con todo mi peso y sentí al menos una manivela. Le di varias patadas bien colocadas a sus pelotas y pude sentirlas aplastadas mientras mis elegantes zapatos hacían su trabajo. Todavía estaba desnudo y gimiendo cuando lo dejé caer y le di una patada en la cabeza. La habitación quedó en silencio excepto por el suave gemido de Tommy. No pude resistir la tentación de regalarle un juego a juego. Entonces le rompí el otro brazo en 2 lugares. También salté sobre sus rótulas para sentirme mejor. Mejoró enormemente mi actitud hacia Tommy.
Eso es añadir sal a la herida. Le dije esto mientras le daba otra patada en el costado de la cabeza, provocando que se desmayara. Lo que hice puede parecer cruel, pero nunca recuerdo que Tommy le diera un respiro a nadie o simplemente dejara solo a un desafortunado estudiante. Era un completo idiota y no sentí piedad por él. Era un enemigo de la peor calaña y lo traté en consecuencia. Cari me miraba con miedo y asombro. Y no había levantado un dedo delante de ella en todo el tiempo que me conocía. Ni siquiera cuando otros hombres intentaron levantarla. A veces creo que lo hizo a propósito para ver qué haría yo. De hecho, pensó que yo era un cobarde. Por la expresión de su rostro me di cuenta de que ya no pensaba en eso. Ella acaba de verme patearle la mierda a un tipo que tenía más de 8 de cada 100 mentiras sobre mí. Cada vez que coqueteabas con otros chicos delante de mí, entendía lo que estabas haciendo. Una vez en el bar del centro, no pensé que quisieras que te alejara de uno de esos simios. Entonces, si alguna vez te has preguntado si ese otro tipo era más grande o más fuerte que yo, probablemente lo sea. Y podría simplemente señalar a todos los perdedores. Lo mismo que hice con tu novio culo. Verás, Cari, un hombre de verdad puede alejarse de una pelea y saber que podría haber ganado. Cuando era más joven, casi maté a mi hermano pequeño Billy y aprendí a controlar mi temperamento. Eso es lo que hace un hombre de verdad. Actúa como un hombre. No la mierda que estaba haciendo ese culo en el suelo. Cometiste el clásico error, Rose. Nunca confundas bondad con debilidad. Le informé a mi esposa, siempre te he tratado con amor y respeto. Ese tiempo ha pasado para siempre, Rose. Eres un tramposo y quiero que te vayas. Una vez que me haya ido, no me importa a dónde vayas o qué estés haciendo. Si te vuelvo a ver en este apartamento, haré que lo que le hice a tu novio parezca un comportamiento infantil. Le dije esto con la mayor rabia que jamás había sentido hacia ella. Ella simplemente me miró con grandes ojos en forma de platillo y no dijo nada. Me di vuelta y salí de mi departamento sin decir nada. No la volvería a tocar. Tommy Belinde le había metido sus partes íntimas. Nunca jamás. Regresé al trabajo. Por alguna extraña razón, me sentía más como en casa que como en mi propio apartamento. Aproximadamente media hora después, llegó la policía y me llevaron al centro. Rápidamente se corrió la voz de que le pateé el trasero a un tipo grande y lo envié a la sala de emergencias. No obtuve ni un rasguño ni un buen entrenamiento por la pelea que le di a Tommy. Le dije a mi jefe, Bill, mientras los policías me llevaban esposado. Eres el siguiente, pedazo de mierda traidora. Vuelvo enseguida. Le dije esto con la misma rabia que sentía hacia Rose. Parecía aterrorizado después de escuchar los rumores sobre el grandullón. Me acaban de dar una paliza. Me quedé en el centro por el resto del día hasta que un amigo cercano pagó mi fianza. Regresé al trabajo y fui a buscar a mi jefe. Pensé que como ya estaba en serios problemas, también podría limpiar la casa. Cuando llegué allí, me dijeron que había renunciado y que no volvería. Luego, el presidente de la empresa me citó a su oficina para una breve conversación privada. Peter, admiro tu trabajo, pero no puedes andar golpeando a la gente y amenazando a mis empleados, me informó. Le expliqué lo que pasó en mi apartamento y lo que estaba haciendo mi jefe. Incluso le dije que tenía pruebas en video de que estaba robando mis diseños e ideas. No dijo nada, pero sonrió. Peter, siempre supe que había una fuerte personalidad debajo de esa máscara. Factura. Tu jefe estaba en el culo y era solo cuestión de tiempo que se fuera. Por cierto, me hiciste un favor. Eres el único que conozco que crea 3 diseños completamente diferentes para clientes preocupados por su presupuesto, con estimaciones de material y mano de obra. Cuando Bill presentó tus ideas como propias, supe que era un mentiroso que se atribuía el mérito del trabajo de otra persona. Tuyo. Dijo esto con una sonrisa aún más grande. Aquí está el nombre de mi abogado. Es muy bueno, por lo que debería ayudarte tanto con tu caso de agresión como con tu divorcio. Cuando todo esto termine y no estés en la cárcel, tendrás un trabajo esperándote. Hasta entonces, debes mantenerte alejado de aquí hasta que todo se resuelva. Peter, ¿realmente pateaste a estos tipos grandes?
¿Pero quién se acostaba con su esposa?, me preguntó con una sonrisa más grande. ¿Micro? Sí. Pero solo tomó unos 2 minutos. No fue mucho ejercicio. Le dije riendo. Bien, Peter, buena suerte y manténme informado. Finalmente me dijo algo antes de que le estrechara la mano y me fuera. Regresé a mi departamento y estaba vacío. Carrie se había llevado toda su ropa y artículos de primera necesidad. No me importaba lo que ella tomara. Luego, en un momento de emoción y pánico, corrí al dormitorio y miré a mi alrededor. Efectivamente, allí estaba al lado de la cómoda, todavía grabando con mi pequeña grabadora de bolsillo. Bueno, eso me lleva de vuelta a mi situación actual. Sentado en una sala del tribunal esperando que 2 extraños me dijeran dónde almorzaré durante los próximos 6 a 10 años. Aceptaría cualquier cosa que se me presentara y no esperaba ser absuelto. Realmente arruiné a Tommy. Me acusaron de varios términos que parecían legales y que esencialmente significaban que usted lo pateó. Pero leyeron una larga lista de las lesiones de Tommy. No fue nada agradable. Si comenzara desde arriba y bajara, encontraría un gran corte en la cabeza, tímpano perforado, conmoción cerebral, mandíbula rota, dientes faltantes, tanto al norte como al sur, hombro roto, 2 brazos rotos, una muñeca rota, 7 costillas rotas, un testículo faltante, 2 rótulas destrozadas, una pierna rota, un tobillo roto, un esguince de tobillo y 4 dedos rotos. Cada vez que compareció ante el tribunal, estaba en silla de ruedas, completamente vendado. Debería haber sentido lástima, pero no pude encontrarla. Este hombre no merecía nada. Me reiría para mis adentros y lo llamaría mi nuevo apodo. Le di desdentado Tommy. Intentó mostrarse serio y tranquilo en el tribunal. El jurado todavía tuvo dificultades para verme. Un arquitecto de diseño Fab Flash saben que pesa 185 codos está golpeando severamente a este enorme tipo de 6 pies y 3 pulgadas. Levanté la vista y vi al jurado entrar y sentarse. El capataz permaneció de pie. El alguacil llamó a todos al orden y el juez preguntó si el jurado había llegado a un veredicto. Sí, lo hacemos, Usted, honor. El presidente del jurado informó al tribunal y al juez que declaramos al acusado inocente de todos los cargos. Se dirigió a la sala que estalló en ruido y conmoción. Me miró y me guiñó un ojo. Tuve que pensar 2 veces para procesar lo que acabo de presenciar. Luego, el presidente de mi empresa se dio la vuelta y me felicitó, diciéndome que me tomara el resto de la semana libre antes de regresar al trabajo el lunes. Le estreché la mano y recibí abrazos de mis amigos y otros simpatizantes. Incluso Leo estaba allí felicitándome y señalándole el dedo a Tommy. Mientras miraba, la expresión de Tommy no tenía precio. Salí de la sala del tribunal con mi abogado. Miré a Tommy y le di un dedo para que se sintiera mejor. Parecía querer patearme las nalgas otra vez, pero su mente estaba ocupada escribiendo cheques que su cuerpo no podía cobrar. Sonreí mientras salía de la sala del tribunal como un hombre libre. Al salir del pasillo, me di cuenta de que detrás de mí estaba el presidente del jurado. Me indicó que me acercara y hablara con él. Hola, señor Ukerby. Mi nombre es Harry Peterson. Me alegra que haya salido libre de todos los cargos, como si todos los miembros del jurado creyeran que estaba actuando en defensa propia a nivel personal. No tenías nada de qué preocuparte. Por eso acepté el trabajo de capataz. Quería asegurarme de que estuvieras libre. La grabación en video del evento proporcionó la prueba que ambos necesitábamos. Me confesó en voz baja. ¿Por qué quieres hacer eso por mí? Le pregunté esto mientras me sonreía y extendía su mano para sacudir mi poder. Señor Huckabee, yo estaba 1 año por delante de ti cuando asististe a mi escuela secundaria. Tommy se metió conmigo hasta que mi madre me transfirió a otra escuela. Me hizo la vida imposible todo el tiempo que estuve allí. Esa estúpida mierda había intimidado a mucha gente. No me recordaba en absoluto. También fui testigo de lo que solía hacerte a ti. Finalmente obtuvo lo que se merecía. Sin embargo, Peter, mucha suerte en el futuro. Recuerda, no todos los imbéciles ganan. Pregúntale a Tommy.
Dijo esto mientras se alejaba de mí con una gran sonrisa en su rostro. Mi esposa se me acercó inmediatamente después de eso y quiso saber si podíamos hablar. Le dije que no y que debía seguir con su vida porque yo también iba a hacerlo. Te amo, Rose, pero nunca podré volver a amarte. Duele demasiado decirlo con palabras. Con eso, me di la vuelta y la dejé allí parada en el pasillo. La grabación que hice mostró a Tammy burlándose de mí y no saliendo del apartamento cuando se lo pedí. Mi esposa no dijo nada, por lo que el jurado entendió que eso significaba que estaba de acuerdo conmigo. A Tammy le pidieron que se fuera por segunda vez. Nuevamente no hay respuesta de Rose. Y luego me atacó. Puedes ver la pelea hasta que yo lo arrojé al marco de la puerta. La grabadora salió volando boca abajo junto a la cómoda. Después de eso vi la reproducción y escuché el audio de cuando entró la policía. Mi esposa dijo que yo comencé y que le di una paliza a Tammy para vengarme. Después se la podía escuchar decirse a sí misma cómo me iba a hablar y qué mentiras me iba a decir. Podía oírla inventar una nueva historia a medida que avanzaba. Ni siquiera pareció arrepentirse de haberme engañado. Lo bueno de la grabación de Tammy ese día fue que admitió que estaba realizando tareas no laborales mientras trabajaba, por lo que su seguro laboral del complejo de apartamentos no lo ayudaría. Fue golpeado y excluido. Escuché que tuvo que ir a un lugar de rehabilitación física fuera de la ciudad. Nunca volvería a ser el mismo. Su familia también tuvo que pagar la factura. Bueno, me esperaban algunas sorpresas cuando regresé al trabajo el lunes siguiente. Limpiaron mi oficina y trasladaron mis cosas a la oficina de mi antiguo jefe Bill. Ahora tenía el antiguo trabajo de Bill y ahora era mi propio jefe. Eso fue más dulce que dulce. También en la oficina las mujeres empezaron a fijarse en mí y al menos 4 se me acercaron en mi primera semana como jefa y me invitaron a salir. ¿Puedes creerlo? Más tarde descubrí que el presidente le estaba diciendo a la gente que yo era un tipo retirado de las fuerzas especiales que era espía del gobierno a tiempo parcial entre diseños. Todas las mujeres de mi oficina se lo comieron y ahora me miran con una especie de misterio e intriga. Imagínese que Rose y yo ahora estamos divorciados y he estado saliendo con algunas mujeres en el trabajo y pocas afuera. La extraña, pero solo pensar en las partes íntimas de Tammy en ella es suficiente para no querer volver a verla nunca más. Agradezco a todos y cada uno de ustedes que hayan escuchado la historia hoy. Si te gustó lo que escuchaste, no dudes en darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Además, deje un comentario a continuación reflexionando sobre lo sucedido. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene una historia que contar sobre sus propias circunstancias o las de otra persona. Cuidarse.